Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué lindo, ¿no? Ser moldeados por Él, ¿no? Y ser más como Jesús, dice la alabanza. Levante la mano quien quiere ser más como Jesús. Que seamos moldeados como Él quiere. Hermanos, usted sabe que si nosotros le pedimos al Señor que Él nos moldee y ser más como Él, Él nos va a dar las herramientas para ser más como Él. Él quiere que su pueblo sea más como Él. Él quiere darnos esa posibilidad. Como siempre digo, está en cada uno de nosotros. Esto no es imposible, no es algo imposible de realizar, ser más como Jesús, ser moldeados por Él. El Señor quiere hacerlo. El Señor quiere entrar en tu corazón y moldearte como Él quiere. Dejémosle que Él toque nuestro corazón y nos moldee. Aunque conozcamos de Cristo, aunque hace años que estemos en la iglesia, cada día dejemos que Él moldee nuestro corazón. Porque cada día y todos los días cometemos pecados y nos equivocamos. Pero es tan grande su misericordia que nos da una nueva oportunidad de seguir adelante. Entonces entreguemos nuestro corazón a Él y Él nos va a moldear y vamos a ser más como Jesús, que es lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de San Juan. Capítulo 5. Versículos 19 al 29. Repito, San Juan, capítulo 5, versículos 19 al 29. El título de este pasaje es muy conocido, ¿no? Lo leímos muchas veces. Dice, la autoridad del Hijo. Y hermanos, esta palabra, el Señor viene después de haber hecho un milagro. Después de haber empezado a Jesús a manifestarse, a mostrar los milagros, a empezar su ministerio, había sanado a un paralítico en el día de reposo. Y bueno, como la religiosidad de tanto de los judíos se pusieron en contra, y ahí empezó como a querer buscar al Señor para matarle, porque había hecho un milagro en el día de reposo. Vamos a leer a partir del versículo 26 como para introducirnos un poquito en la palabra de Jesús. Capítulo 5, versículo 16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, hermanos, ¿no? Lo que es la religiosidad, ¿no? Que tenía el pueblo judío, de que Jesús había hecho un milagro, había demostrado un milagro con el poder de Dios, pero no les interesaba en sí lo que Jesús había hecho, sino cómo lo había hecho o en qué día lo había hecho. No prestaron atención y no abrieron sus ojos al ver el milagro que había hecho el Señor. A raíz de esto, como dice su palabra, fíjense que en esos 3 versículos que leí, 2 veces dice en el versículo 26 y en el versículo 16 y 18 que los judíos aún más procuraban matarle a Él. O sea, más odio le estaban agarrando al Señor, traduciéndolo un poquito más a la actualidad. Más odio le estaban agarrando al Señor simplemente por haber hecho un milagro. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Pero
quería traer este pasaje por las palabras del Señor Jesús. Aún así, sabiendo de que querían matarlo, aún sabiendo así de todo lo que estaban procurando hacer en contra de su vida, Jesús afirma en este pasaje el ser igual a Dios. Vamos a leerlo. Dice: la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén, gloria a Dios. Palabra del Señor Jesús, Palabra del Señor Jesús. Perdón nuevamente. Fíjense cómo acá, luego de ese milagro y luego de que los judíos procuraron matarle, Jesús con estas palabras afirma el ser igual a Dios. Él está afirmando ser igual a Dios. En el versículo 19, dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Jesús nuevamente afirma ser igual a Dios. Y no solo eso, sino que le está diciendo a los judíos y a todo el pueblo de que trabaja con Dios, alineados, juntos. Fíjense, con estas palabras el Señor Jesús le dice: yo trabajo igual que el Padre. El Padre trabaja conmigo. Lo que veo hacer al Padre hace el Hijo. Hermanos, acá el Señor Jesús, para nosotros hoy en día quizás sea un poco más sencillo comprenderlo, porque bueno, pasaron los años y tenemos la palabra de Dios. Pero al oírlo, de las propias palabras del Señor Jesús, interpretarlas, es eso. El decirle al pueblo: yo y mi Padre trabajamos juntos. Estamos alineados, sentimos lo mismo, hacemos las mismas cosas. Por eso dice que Jesús afirma ser igual a Dios. Pero Él afirma ser igual a Dios, pero igual estaba en sumisión a Dios. Porque Él fue obediente al plan que tuvo Dios en su vida. ¿Se comprende, hermanos? Todo lo que el Señor Jesús empezaba a hacer e hizo a lo largo de su ministerio fue cumplir el plan del Padre. Y el Padre le ordenó y le mandó a hacer todas estas cosas, siendo Él también Dios. Recuerden que en San Juan, ¿cómo empieza diciendo? En el principio, ¿qué dice? Era el Verbo. ¿Y el Verbo qué era? Y el Verbo era Dios. Hermano, el Verbo es Jesús. En el principio era Jesús. Y el Jesús estaba con Dios y era Dios. Amén. Entonces fíjense cómo abiertamente acá Jesús afirma eso, ser el Hijo de Dios, porque dice que Él vio lo que hace el Padre. En esa primera parte se manifiesta, dice, fíjense el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros, ¿qué dice? Os maravilléis.
Hermano, la intención del Padre era eso también. Os maravilléis. Hasta este momento Jesús había empezado con sus milagros. Pero luego, a lo largo de su vida y su ministerio, hizo milagros mayores que este. Este fue el principio de los milagros de Jesús. Hizo milagros mayores que nunca se habían visto. Resucitar al muerto. Resucitar muertos. Esas obras es la que tenía preparada el Padre para que el pueblo os maravilléis. Todo está relacionado a un plan que tenía el Padre con Jesús. Como también hoy Jesús y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que estamos acá presentes. No escuché ningún amén. ¿Tiene un plan Jesús para sus vidas? Ese es el propósito. El Señor tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Como acá Jesús le estaba hablando al pueblo judío y de que mayores obras iba a hacer para que se maravillen, para que vean de que Él está con el Padre, para que vean que Él trabaja con el Padre de la misma manera. Por eso hace y resalta de que es el Padre y el Hijo, y todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, Él también lo hace, y mayores cosas hará. El versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Sigue afirmando lo mismo el Señor Jesús. La misma situación, el mismo motivo. Porque el Padre dice, a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en este punto podemos diferenciarnos de lo que son los testigos de Jehová. Vieron que los testigos de Jehová creen en Dios, pero no creen en Jesús. No creen en Jesús, no creen que Jesús fue el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios y es Dios. Entonces, fíjense que la palabra es clara. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. La importancia de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que el Señor Jesucristo estaba diciendo al pueblo, sabiendo Él que procuraban matarle. Sabiendo Él que los mismos judíos, los maestros de la ley, los fariseos y todos, procuraban matarle, porque había hecho un milagro en un sabbat, que supuestamente no tenían que hacer nada según la ley. Pero el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Imagínense semejantes palabras que escuchaban el pueblo. Vuelvo a repetir, quizás para nosotros hoy es más fácil comprender esto, porque pasaron los años, porque sabemos quién fue Jesús. Pero es lindo leer, escuchar y hablar, porque todas estas fueron palabras que salieron de la boca de nuestro Señor. Y Él estaba hablando abiertamente de que Él era Dios. Y que no solamente eso, sino que el plan que tenía Dios hasta ese momento iba a ser más grande. Hasta ese momento el pueblo no había visto resucitar a un muerto. No había visto el pueblo la multiplicación de los panes y los peces que dio de comer a 5.000 hombres. El pueblo todavía no había visto eso. Había visto el milagro de esta sanación. Pero el Señor le estaba diciendo que el Padre había preparado cosas más grandes para que ustedes os maravilléis, para que el pueblo vea el poder que tenía el Señor Jesús, para que el pueblo vea y comprenda que Jesús estaba con Dios y era Dios, para que el pueblo vea de que Jesús trabajaba a la par con Dios y que era un mismo plan, era un mismo motivo, un mismo plan que tenía el Señor para el pueblo. Luego de esta parte, de estos versículos, Jesús manifiesta la autoridad, por eso la autoridad del Hijo, que le dio el Padre con respecto a la humanidad. Ahí ya nos involucra a todos. Ahí ya estamos todos involucrados. Porque lo vuelvo a leer, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas has pasado de muerte a vida. Hermanos, el que oye mi palabra,
dice el Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, nuevamente afirma que sus palabras son de Dios. Amén. Leámoslo detenidamente. El que oye mi palabra en el versículo 24 y cree al que me envió, fíjense porque no dice, ahí es como que hace una división de sus palabras y el que me envió. Él está hablando, Jesús, de sus palabras, de su boca, de lo que sale de su boca. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas has pasado de muerte a vida. Hermanos, la importancia de oír su palabra, de comprender su palabra. De cierto os digo, dice el 25, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nuevamente, hermanos, los que oyen la palabra, los que oyen las voces del Señor Jesús. Podemos dividir estos versículos, esta porción de la palabra en tres partes. La primera parte, el Señor Jesús le habla abiertamente al pueblo y Jesús afirma ser igual a Dios. Porque Él dice, lo que ve hacer al Padre, hacer Hijo. Y el Padre le dio al Hijo a hacer cosas más grandes para que os maravilléis. La segunda parte que podemos interpretar de este pasaje es la autoridad que le dio el Padre al Hijo. Que si no creéis en el Hijo, no creéis en el Padre. La autoridad que le dio al Hijo, que dice que el Dios no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo da al Hijo. Podemos dividirlo en dos partes. Ahora viene la tercera parte, que es la más dura. La más dura. Por ahí me interpreto mal. Pero la que hace un poco más de ruido a lo que es las personas. Porque hasta ahí todo bien. Nosotros podemos vivir una vida lejos de Cristo hasta que conocemos a Cristo. Y cambiamos. Gracias a Dios por todo lo que estamos acá presentes, que un día llegó a nuestra vida y cambió nuestra vida y nuestro corazón. Pero hay un punto que no tiene vuelta atrás, que es la muerte. Fíjense lo que dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos los muertos, oirán su voz. Y esta es la parte más difícil, por ahí la que más conmueve, ¿no? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una vez que moramos, hermanos, ya no hay vuelta atrás. Todo lo que tenemos que hacer de oír la palabra del Señor, hacer la voluntad del Señor, es en vida. Es en vida. Una vez que moramos, ya no tenemos forma de revertir lo que hicimos o lo que vivimos. ¿Se comprende lo que quiero decir, hermanos? La importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? A predicar el Evangelio, a llevar el mensaje de salvación al mundo, para que crea, para que sean salvos. Porque como siempre digo, una vez como el Señor un día tuvo misericordia de nuestras vidas y nos llevó el mensaje, así tenemos que llevar el mensaje. Yo siempre me acuerdo de David cuando dice que cuando Juan Domingo le entregó el volantito, que siempre decís David, que pensaba que era un vendedor. ¿Cómo llegó el mensaje? ¿Cómo le llegó la misericordia del Señor a la vida del hermano? Nosotros debemos llevar ese mensaje de salvación, hermanos, para las personas que están en vida, porque una vez que mueren, una vez que morimos, ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede cambiar lo que hicimos. Me viene a la mente cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Recuerdan? Con los dos malhechores. De un lado uno que le decía, si eres el Hijo de Dios, salvate, le decía un montón de cosas. El otro le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y él qué le dijo? Todos lo sabemos de memoria esto. De cierto os digo,
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, una persona que estaba siendo crucificada porque seguramente fue malhechor, habrá cometido muchas cosas, porque la muerte de cruz era la muerte más deshonrosa y también para las personas que cometían delitos graves. Fíjense hasta qué punto el Señor, la misericordia de Dios, que estaba muriendo y en su último aliento de vida le dice, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano, gloria a Dios, porque el Señor es tan grande su amor y su misericordia que no le importa tu vida, lo que hiciste, tu vida pasada. El Señor no le importa qué es lo que hiciste antes. Al Señor le importa tu corazón y cambiar tu vida, y el día que los conoces, de ahora en adelante, vivir una nueva vida con Él. Hermanos, si no, ninguno recibiríamos la salvación. Y ese ejemplo es hermoso de ese malhechor muriéndose. Nosotros hoy sabemos que está con Él en el paraíso, porque se lo dijo al Señor Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, una vez que pasó la muerte, no hay vuelta atrás. Entonces vivamos como quiere Cristo. Vivamos según la Escritura, según sus mandamientos. Y vivamos para predicar el mensaje de salvación. Tenemos que llevar el mensaje de salvación. Tenemos que abrir nuestras bocas para llevar el mensaje. Una palabra que siempre repito es que nosotros tenemos que llevar el mensaje y después Dios se encargará. Muchos nos van a rechazar. Muchos no nos van a querer escuchar. Muchos nos van a tratar mal. Y muchos no van a recibir de Cristo. Pero es tu tarea, mi tarea, la tarea de todo el pueblo de Dios llevar el mensaje. Después Dios hará o no. Pero hermanos, en la autoridad que tiene el Hijo, le estaba hablando al pueblo y estaba afirmando el ser igual a Dios. Nosotros hoy lo sabemos y nos resulta fácil esto, saber que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero hermanos, nos tiene que mover en nuestro corazón el deseo de llevar el mensaje, porque como termina en el versículo 29, que dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, nosotros un día estuvimos ahí, estuvimos muertos, estábamos sin Cristo, estamos viviendo en el mundo, y nosotros de esa manera íbamos a morir de forma natural, y en el día del juicio pensemos la misericordia del Señor que tuvo para con nuestras vidas. Que seamos instrumentos para llevar ese mensaje que un día llegó a nuestras vidas. Porque una vez que pasa la muerte, no hay vuelta atrás. Y un día el Señor va a abrir su boca, como dice acá, y todos los que estén en los sepulcros van a levantarse. Pero siempre decimos, hay dos caminos. Sabemos que solo hay dos caminos. Y para llegar al cielo, debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Debemos vivir una vida como Cristo quiere. Debemos hacer su voluntad. Debemos ser útiles en su pueblo. Ser de bendición. Como cantábamos, yo dije, ¿quién no quiere ser moldeado como Jesús? Todos levantamos las manos. ¿Quién no quiere ser como Jesús? Todos levantamos la mano. Pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica. Es la forma más fácil de ser como Jesús. Cumpliendo sus mandamientos, como leamos en el estudio. Cumpliendo los mandamientos de Jesús. Haciendo lo que nos dice su palabra. Cumpliendo con lo que nos dice su palabra. Vamos a alcanzar la salvación. Vamos a ser salvos. Somos salvos. Porque dice... De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor Jesús. ¿Y qué dice? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Que el Señor pueda tocar nuestro corazón, que pueda tocar nuestra mente, que pueda tocar nuestro espíritu, que pueda conmovernos, como cantábamos esa alabanza tan hermosa. Quiero ser más como tú. Ver la vida
como tú. Que nuestro corazón sea sensible a lo que es la palabra de Dios. Que podamos comprenderla. Que seamos sensibles a los mensajes. Hermanos, hoy el Señor nos está mostrando y le mostraba al pueblo de que Él es Dios. De que cree en Él pasó de muerte a vida. Y de que un día, cuando partamos de este mundo, si no viene antes porque no sabemos cuándo va a venir, un día, aunque estemos muertos, vamos a oír su voz. Vamos a oír su voz, hermanos. ¿Qué puede pasarnos en esta vida? Como dice, nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. Afirmemos nuestro corazón a Él. Pensemos que un día vamos a morir y vamos a escuchar su voz. Y yo quiero resucitar para estar con el Señor Jesucristo. Yo quiero oír su voz. Y quiero salir para resurrección de vida. Pero también nos tienen que conmover nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros amigos que están perdidos, que están sin Cristo, o que estuvieron con Cristo y ya no lo están. Eso también tiene que conmover nuestro corazón. Tiene que movernos a misericordia por esas almas y por todas las almas, ¿no? Porque el Señor quiere que todos alcancemos la salvación. Y es nuestra tarea, como iglesia, como pueblo de Dios, seamos sensibles a su palabra y a sus mandamientos. Amén.